Encontré una nota escrita a mano en el bolsillo de la chaqueta de mi esposa que decía: «Te espero como siempre mañana a la misma hora», con una dirección al otro lado de la ciudad y una advertencia: «Usa la entrada trasera para que nadie te vea». La letra no era mía, no era de nadie que yo conociera, y en ese momento supe que los siguientes 28 años de mi vida estaban a punto de derrumbarse. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Manuel Ortega Delgado, tengo 54 años y trabajo como arquitecto industrial desde hace casi 3 décadas. Era martes, 16 de abril de 2024, una tarde como cualquier otra. Había llegado a casa después de una jornada agotadora revisando planos de una planta de producción en las afueras de Madrid. Beatriz, mi esposa de 51 años, había dejado un montón de ropa limpia sobre nuestra cama con una nota adhesiva. «Cariño, ¿puedes guardar mi ropa? Llegué tarde y tengo que preparar presentación para mañana». Llevábamos casados exactamente 27 años, 11 meses y 18 días. Beatriz Domínguez Vega era gerente de recursos humanos en una empresa multinacional de tecnología, una mujer meticulosa, organizada, que siempre había sido mi compañera fiel. O al menos eso creía yo hasta ese momento. Comencé a doblar sus blusas, sus pantalones de vestir, esa chaqueta beige que usaba constantemente para ir al trabajo. Era su favorita. Decía que le daba aspecto profesional pero accesible. Al colgarla en el armario, sentí algo rígido en el bolsillo interior izquierdo. Un papel doblado varias veces. Normalmente no reviso sus bolsillos, respeto su privacidad como ella respeta la mía, pero algo en la textura de ese papel me hizo detenerme. Lo saqué despacio. Era una hoja arrancada de un cuaderno pequeño, doblada en 4 partes perfectas. La desdoblé con manos que empezaron a temblar sin que entendiera por qué. La letra era manuscrita, tinta azul, caligrafía masculina elegante y segura. Decía exactamente esto: «Te espero como siempre mañana a la misma hora. Dirección: calle Ferraz número 43, tercer piso, puerta B. Usa la entrada trasera para que nadie te vea. Ya sabes dónde está». Leí esas palabras 3 veces. 4. 5. Mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos estaban viendo. Como siempre, esas 2 palabras implicaban rutina, repetición, familiaridad. No era un encuentro casual, era algo establecido, algo que había estado sucediendo durante tiempo suficiente para convertirse en costumbre. Me senté en el borde de la cama, todavía sosteniendo ese papel entre mis dedos. La letra no era de nadie que yo conociera. No era de su hermano Lucas, cuya caligrafía reconocería en cualquier parte. No era de su padre, que escribía con letras temblorosas desde el derrame cerebral de hace 6 años. Esta letra era firme, decidida, pertenecía a alguien joven o de mediana edad, alguien que escribía con confianza. Miré el reloj. Eran las 7:42 de la tarde. Escuché a Beatriz en su oficina del segundo piso, tecleando en su computadora, hablando por teléfono con alguien sobre métricas de desempeño y evaluaciones trimestrales. Su voz sonaba normal, profesional, tranquila. La voz de siempre. La voz de la mujer con quien había compartido casi 28 años de mi vida, que me había dado una hija hermosa, que había estado a mi lado cuando mi madre murió hace 11 años. Volví a doblar el papel exactamente como estaba. Lo metí de regreso en el bolsillo interior izquierdo de la chaqueta beige y colgué la prenda en su lugar habitual del armario. Mis manos ya no temblaban. Habían pasado a un estado extraño de entumecimiento frío. Terminé de guardar su ropa mecánicamente, doblando cada pieza con la precisión automática de quien ha realizado esa tarea 1000 veces. No iba a confrontarla. No todavía. Algo en mi interior, quizás el instinto de supervivencia, quizás 30 años de experiencia resolviendo problemas complejos de ingeniería, me dijo que necesitaba más información antes de actuar. Una nota no era suficiente. Podría haber explicaciones. Podría ser malentendido, broma de mal gusto, confusión de chaquetas en la oficina.
Pero en el fondo, en ese lugar oscuro de mi mente que no quería admitir la verdad, yo ya sabía. Sabía por la forma en que esa nota estaba escrita. Sabía por las palabras como siempre. Sabía por la instrucción específica de usar la entrada trasera. Nadie escribe algo así sin razón. Nadie toma esas precauciones, a menos que esté escondiendo algo que no debe ser visto. Esa noche, cenamos juntos como siempre. Beatriz preparó ensalada César con pollo, mi favorita. Me preguntó cómo había ido mi día. Le conté sobre los problemas con los cálculos estructurales de la planta nueva. Ella me habló de una reunión tensa con el director financiero. Reímos de algo tonto que dijo nuestra hija Claudia por mensaje. Todo absolutamente normal, todo absolutamente familiar, pero yo tenía un peso en el pecho que no podía ignorar. Un peso que crecía con cada palabra casual que intercambiábamos, con cada sonrisa que ella me regalaba, con cada gesto cotidiano que ahora me parecía una actuación perfectamente ensayada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo de nuestra habitación, escuchando la respiración profunda de Beatriz a mi lado, pensando en ese papel doblado 4 veces en el bolsillo de su chaqueta beige. Mañana a la misma hora. Eso significaba miércoles 17 de abril. Significaba que tenía menos de 24 horas para decidir qué iba a hacer. Y en algún momento de esa madrugada interminable, tomé mi decisión. El miércoles 17 de abril de 2024, amanecí con una claridad mental que no había sentido en años. Mientras Beatriz se duchaba cantando suavemente una canción que no reconocí, yo ya había tomado la decisión más importante de mi vida reciente. Iba a ir a esa dirección. Necesitaba ver con mis propios ojos qué significaba esa nota, quién la había escrito, y sobre todo qué estaba haciendo mi esposa en un apartamento secreto al otro lado de Madrid. A las 7:30 de la mañana llamé a mi oficina. Hablé con Cristina Ruiz, mi asistente de proyecto desde hace 8 años, y le dije algo que nunca antes había dicho en mi carrera profesional completa. No voy a poder ir hoy. Tengo un asunto personal urgente que resolver. Cristina se quedó en silencio por 3 segundos completos antes de responder. En 12 años trabajando para la misma empresa de arquitectura industrial, jamás había faltado un solo día por razones personales. Ni siquiera cuando tuve gripe severa en 2018. Ni siquiera cuando mi padre tuvo el accidente automovilístico menor en 2020. Beatriz desayunó conmigo como cada mañana. Tostadas con aceite de oliva, café solo para ella, café con leche para mí. Me besó en la mejilla antes de salir a las 8:15, llevando su maletín de cuero marrón y esa maldita chaqueta beige. Tengo reunión hasta las 2, me dijo desde la puerta. Luego tengo que revisar unos expedientes en el archivo central de la empresa. Llegaré tarde, sobre las 8 o 9 de la noche. La observé subir a su Volkswagen Passat gris y alejarse por nuestra calle tranquila en el barrio de Chamartín. Cada gesto suyo me parecía ahora cargado de significado oculto. ¿Cuántas veces había usado esa misma excusa? ¿Cuántas tardes supuestamente en reuniones o revisando archivos había estado en realidad en ese apartamento de la calle Ferraz? A las 2 de la tarde estaba estacionado 3 calles más allá del número 43 de calle Ferraz, en mi Toyota Corolla plateado. Había llegado a las 14:30, queriendo asegurarme de no perder ningún detalle. El edificio era antiguo, de esos construidos en los años 70, con fachada de ladrillo rojo desgastado por décadas de lluvia y contaminación madrileña. 5 pisos de altura, balcones pequeños con rejas oxidadas, ventanas con persianas bajadas en plena tarde. No era un lugar elegante ni moderno, era un edificio olvidable en un barrio residencial común. Tenía vista directa a la entrada principal y, girando ligeramente el retrovisor lateral, podía ver también el callejón lateral que parecía llevar a la parte trasera del edificio. Mi corazón latía con fuerza irregular, bombeando sangre que sentía caliente en mis sienes. Había comprado un bocadillo de jamón en una cafetería cercana, pero no podía comer. El estómago se me había cerrado completamente, convertido en un nudo apretado de nervios y anticipación horrible. A las 3:05 de la tarde, exactamente cuando la nota había indicado la misma hora, vi el Volkswagen Passat gris de Beatriz doblar la esquina.
Se detuvo brevemente frente al edificio, como si estuviera evaluando la calle, verificando que nadie conocido estuviera cerca. Incluso, desde esa distancia pude ver que revisaba su teléfono móvil constantemente, mirando la pantalla cada pocos segundos con expresión tensa. Luego, aceleró suavemente y desapareció en el callejón lateral, la entrada trasera, exactamente como decía la nota. Esperé. Conté hasta 300 en mi cabeza, obligándome a respirar profundamente, luchando contra el impulso de salir corriendo inmediatamente. A las 3:10, finalmente salí del coche. Mis piernas temblaban ligeramente mientras caminaba hacia el edificio. El sol de abril caía fuerte sobre mi espalda, pero yo sentía frío interno que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. El callejón lateral era estrecho, con contenedores de basura alineados contra la pared y olor a humedad persistente. Al final, había una puerta metálica verde descascarada con un pequeño letrero descolorido que decía «Entrada de servicio». No estaba cerrada con llave. La empujé despacio y entró con chirrido metálico que resonó en el silencio. Dentro, un vestíbulo pequeño con buzones oxidados y escaleras de mármol gastado que subían en espiral. No había ascensor. El lugar olía a cerrado, a años de comidas cocinadas en apartamentos distintos, a lejía vieja y humedad acumulada en rincones. Mis pasos resonaban en cada escalón mientras subía hacia el tercer piso, agarrándome al pasamanos de hierro forjado que estaba frío bajo mis dedos sudorosos. Segundo piso. Tercero. Llegué al rellano jadeando levemente, no por esfuerzo físico, sino por tensión acumulada. Había dos puertas. Una tenía placa que decía 3A, la otra 3B. Según la nota, era la B. Me acerqué silenciosamente. La puerta estaba cerrada, pero podía escuchar voces dentro. Apoyé la oreja contra la madera fría y entonces lo escuché. La risa de Beatriz. Pero no era su risa normal, la que usaba en cenas familiares o reuniones sociales. Era una risa genuina, profunda, llena de alegría real que no había escuchado de ella en... ¿cuánto tiempo? 3 años. 5. Una voz masculina respondió, grave y suave. No pude distinguir las palabras exactas, pero el tono era íntimo, cómplice, cargado de familiaridad. Alguien se movió dentro, pasos sobre suelo de madera, más risas, el sonido de cristal chocando como copas en brindis. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo con manos temblorosas. Abrí la aplicación de grabación de voz, acerqué el dispositivo a la puerta y presioné el botón rojo. Durante 47 segundos grabé. Capturé la voz de Beatriz diciendo algo sobre la próxima semana. Capturé la voz masculina respondiendo, como siempre, mi amor. Capturé el sonido inconfundible de un beso. 47 segundos que destruyeron 28 años de matrimonio. Guardé el teléfono. Di 3 pasos hacia atrás, alejándome de esa puerta como si quemara. Bajé las escaleras tan rápido como pude sin correr, sintiendo que las paredes del edificio se cerraban sobre mí, que el aire se volvía irrespirable, que todo mi mundo conocido se desmoronaba con cada escalón descendido. Salí por la puerta trasera. El sol me golpeó como bofetada. Caminé por el callejón, regresé a mi coche, me senté al volante y simplemente me quedé allí. No lloré, no grité. Solo me quedé sentado, mirando el volante, sintiendo que algo fundamental dentro de mí acababa de romperse de forma irreparable. En mi teléfono tenía la prueba, en mi pecho tenía el conocimiento definitivo, y en mi mente comenzaba a formarse algo nuevo. No era dolor, no era tristeza, era algo más frío, más calculado. Era la determinación de no ser la víctima pasiva de esta historia. Era la decisión de actuar. Conduje de regreso a casa en estado de piloto automático. No recuerdo haber tomado conscientemente ninguna decisión sobre qué calle girar o cuándo frenar en los semáforos. Mi cerebro funcionaba en 2 niveles simultáneos. Uno manejaba el vehículo mecánicamente, el otro reproducía una y otra vez esos 47 segundos grabados. Como siempre, mi amor.
La voz masculina había dicho eso con naturalidad absoluta, como quien dice buenos días o hasta luego. Palabras gastadas por el uso frecuente. Llegué a nuestra casa en Chamartín a las 4:20 de la tarde. El vecino del número 18, Fernando Soler, estaba lavando su coche y me saludó con la mano. Le devolví el gesto automáticamente, incluso forcé una sonrisa. Qué extraño resultaba mantener apariencias cuando todo dentro de ti está colapsando. Aparqué en nuestro garaje, entré por la puerta lateral y finalmente me permití desmoronarme. Me senté en el suelo de nuestro recibidor, la espalda contra la pared blanca que Beatriz había elegido hace 6 años durante la última remodelación. Saqué el teléfono móvil. Miré el archivo de audio guardado. 47 segundos. Un archivo diminuto que contenía evidencia devastadora. Dudé durante largos minutos antes de presionar reproducir. La calidad del sonido no era perfecta. Había ruido de fondo, algo que sonaba como música suave desde otro ambiente, pero las voces eran inconfundibles. Primero escuché a Beatriz. La próxima semana mi marido tiene viaje a Barcelona por 3 días. Podríamos vernos el martes y el jueves sin preocupaciones. Su voz sonaba relajada, feliz. El hombre respondió con esa frase que ahora estaba tatuada en mi memoria. Como siempre, mi amor. Sabes que estos momentos contigo son lo único que espero cada semana. Luego ese sonido inequívoco. Un beso. Y más risas compartidas. Detuve la reproducción. Las náuseas me golpearon con fuerza brutal. Corrí al baño de la planta baja y vomité el café de la mañana y la bilis amarga que subía desde mi estómago vacío. Me quedé arrodillado frente al inodoro, temblando, con la frente apoyada contra el borde frío de la cerámica. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? La nota decía, como siempre. Beatriz había mencionado la próxima semana con familiaridad. Esto no era reciente. No era un error momentáneo o una debilidad puntual. Era sistemático, planificado, rutinario. Tenían códigos establecidos, horarios fijos, precauciones ensayadas. Me lavé la cara con agua helada. Me miré en el espejo del baño. El hombre que me devolvió la mirada tenía 54 años, ojeras profundas, expresión perdida. Durante 27 años, 11 meses y 19 días había creído conocer mi vida. Había creído tener certezas fundamentales. Esposa fiel, matrimonio sólido, familia estable. Todo eso acababa de revelarse como ilusión cuidadosamente construida. Pero entonces algo cambió en mi interior. Quizás fue instinto de supervivencia. Quizás fue orgullo herido transformándose en determinación fría. Me sequé la cara, me peiné el cabello, ajusté mi camisa. Si Beatriz podía actuar durante meses o años, fingiendo amor y fidelidad mientras me traicionaba, yo también podía actuar. Podía representar el papel del esposo confiado mientras preparaba mi estrategia. Subí a mi oficina del segundo piso. Encendí la computadora y comencé a investigar. Busqué la dirección. Calle Ferraz, 43. Era un edificio residencial antiguo dividido en 8 apartamentos pequeños. Según registros públicos municipales, el apartamento 3B pertenecía a propietario que lo alquilaba. No pude encontrar nombre del inquilino actual sin acceso a documentos privados. Necesitaba ayuda profesional. No podía hacer esto solo. Busqué en Internet servicios de investigación privada en Madrid. Aparecieron docenas de opciones. Finalmente recordé algo. Roberto Campos, compañero de estudios en la universidad hacía 30 años. Ahora trabajaba como abogado especializado en divorcios. Lo había visto hace 2 años en una reunión de exalumnos. Me había dado su tarjeta diciendo, nunca sabes cuándo puedes necesitar asesoría legal. Encontré su número guardado en mi agenda antigua. Marqué con dedos que habían dejado de temblar. Contestó al cuarto tono. «Manuel Ortega, ¿cuánto tiempo sin saber de ti?» «Roberto, necesito nombres de investigadores privados confiables, discretos, buenos en su trabajo». Hubo pausa breve al otro lado. Roberto había manejado suficientes casos para entender inmediatamente qué tipo de situación enfrentaba. Hay un hombre, Tomás Prieto Navarro, 43 años,
exmiembro de Policía Nacional, ahora trabaja independiente. Es meticuloso, profesional, absolutamente discreto. Te envío su contacto ahora mismo. 2 minutos después, tenía número telefónico y dirección de correo electrónico en mi pantalla. No llamé inmediatamente. Primero necesitaba organizarme, pensar con claridad, definir exactamente qué información necesitaba y cómo iba a manejar esto. A las 8:15 de la noche, escuché el Volkswagen Passat entrando al garaje. Beatriz llegaba. Me forcé a bajar las escaleras con tranquilidad fingida. Ella entró por la cocina cargando bolsas del supermercado. «Hola, cariño. Compré cosas para la cena. Pensé hacer pasta con salsa de tomate casera, esa que te gusta». Me besó en los labios, sus labios que horas antes habían besado a otro hombre. Sentí asco profundo, pero lo escondí detrás de sonrisa artificial. «Perfecto, yo pongo la mesa». Durante la cena hablamos de trivialidades. Ella mencionó problemas con una empleada nueva en su departamento. Yo inventé detalles sobre proyecto ficticio que supuestamente había revisado en la oficina. Comimos pasta, bebimos vino tinto, limpiamos juntos los platos. Todo absolutamente normal, todo absolutamente falso. Esa noche, cuando Beatriz se durmió a mi lado, yo permanecí despierto mirando la oscuridad del techo. En mi teléfono móvil guardado en el cajón de la mesilla de noche, tenía 47 segundos que probaban su traición. En mi mente comenzaba a formarse un plan. No iba a confrontarla precipitadamente. No iba a explotar en gritos y lágrimas. Iba a ser inteligente, metódico, estratégico. Mañana jueves llamaría a Tomás Prieto, le daría toda la información que tenía y comenzaría a descubrir la verdad completa de lo que mi esposa había estado haciendo durante quién sabe cuánto tiempo. El jueves 18 de abril a las 9 de la mañana, marqué el número que Roberto Campos me había enviado. Tomás Prieto Navarro contestó con voz profesional y neutral. «Buenos días, soy Tomás Prieto». «Buenos días, mi nombre es Manuel Ortega Delgado. Roberto Campos me dio su contacto. Necesito sus servicios de investigación». «¿Asunto matrimonial?». La pregunta directa me tomó desprevenido por un segundo, pero aprecié su franqueza. «Sí, podemos reunirnos hoy si lo necesita con urgencia. Tengo hueco a las 11 en mi oficina o puedo desplazarme a donde usted prefiera para mantener discreción. Prefiero ir a su oficina. Envíeme la dirección». 30 minutos después, estaba en un edificio moderno de la calle Alcalá, subiendo en ascensor al 6º piso donde Tomás tenía su despacho. Era un hombre de 43 años, según Roberto me había mencionado, complexión atlética, cabello corto grisáceo en las sienes, mirada penetrante que evaluaba todo sin juzgar. Su oficina era pequeña pero ordenada, escritorio de madera oscura, archivadores metálicos, computadora portátil moderna y pared cubierta de certificaciones profesionales. «Señor Ortega, siéntese por favor. Todo lo que hablemos aquí queda bajo estricta confidencialidad. Antes de empezar, debo explicarle mis honorarios. Cobro 300 euros por día, de seguimiento activo más gastos documentados, y 500 euros por informe completo con fotografías y documentación legal admisible en tribunales. Requiero anticipo de 1.500 euros para comenzar». Saqué mi chequera personal, extendí un cheque por 2.000 euros. «Quiero que empiece inmediatamente». Le conté todo sin omitir detalles, la nota encontrada en la chaqueta, mi seguimiento al apartamento, la grabación de 47 segundos que le mostré en mi teléfono móvil. Tomás escuchó en silencio absoluto, tomando notas en cuaderno negro con caligrafía pequeña y precisa. ¿Sospecha desde cuándo podría estar ocurriendo esto? No lo sé. Ella mencionó en la grabación que yo tengo viaje a Barcelona la próxima semana. Eso es verdad. Tengo conferencia de arquitectura industrial del martes 23 al jueves 25 de abril. Ella planea verlo durante mi ausencia. ¿Ha notado cambios en su comportamiento en meses recientes? Pensé cuidadosamente antes de responder. Ahora que lo analizo, sí. Hace aproximadamente un año, comenzó a ir al gimnasio 3 veces por semana. Compró ropa nueva, más juvenil, cambió su perfume. Pero yo lo atribuí a que quería cuidarse mejor, sentirse bien consigo misma.
Incluso me alegré pensando que estaba recuperando autoestima. Tomás asintió sin expresión. Necesito datos concretos. Nombre completo de su esposa, descripción física detallada, marca y modelo del vehículo que conduce, matrícula, lugares que frecuenta habitualmente, horarios de trabajo. Le proporcioné toda la información. Beatriz Domínguez Vega, 51 años, 1,65 m de estatura, cabello castaño oscuro hasta los hombros, complexión delgada, usualmente vestida con ropa ejecutiva formal. Volkswagen Passat gris metalizado, matrícula 4628 FMK. Trabaja en empresa tecnológica multinacional llamada Tech Solutions España, oficina central en Pozuelo de Alarcón. También necesito la dirección del apartamento y cualquier patrón que haya observado. Le di la dirección de calle Ferraz 43, tercer piso, puerta B. Le expliqué que según la nota, había cita establecida para la misma hora, que yo interpreté como las 3 de la tarde, basándome en mi observación del miércoles. Comenzaré vigilancia mañana viernes. Seguiré sus movimientos durante una semana completa para establecer patrones. Necesito que usted continúe su vida normal. No cambie rutinas, no confronte a su esposa, no dé señales de sospecha. ¿Puede hacer eso? Puedo. Salí de esa oficina sintiéndome extrañamente aliviado. Ya no estaba solo en esto. Tenía profesional trabajando para descubrir la verdad completa. Esa tarde, de regreso en casa, hice algo que debía haber hecho hace tiempo. Revisé exhaustivamente nuestras finanzas. Beatriz y yo teníamos cuenta bancaria conjunta en Banco Santander desde hace 25 años. Ambos depositábamos nuestros salarios allí. Yo ganaba aproximadamente 68.000 euros anuales como arquitecto senior. Ella ganaba 53.000 como gerente de recursos humanos. Teníamos ahorros acumulados de 312.000 euros, producto de años de trabajo disciplinado y gastos moderados. Abrí el portal de banca online. Introduje mis claves de acceso. Comencé a revisar extractos bancarios de los últimos 12 meses. Los primeros 3 meses parecían normales. Supermercado, servicios públicos, gasolina, restaurantes ocasionales, pagos de seguros. Pero entonces encontré el patrón que Tomás me había enseñado a buscar. Cada tercer miércoles del mes había retiro de efectivo por exactamente 800 euros, siempre de cajero automático cercano a su oficina en Pozuelo. Nunca los mismos días que retiraba dinero para gastos normales. Retiros separados, deliberados, consistentes. Conté hacia atrás. Enero, 800 euros el miércoles 18. Diciembre de 2023, 800 el 20. Noviembre, 800 el 15. Seguí retrocediendo mes tras mes. El patrón comenzaba en marzo de 2023. 14 meses, 14 retiros de 800 euros, 11.200 euros en efectivo sin justificación aparente. Sentí algo frío expandirse por mi pecho. No era sorpresa ya. Era confirmación matemática de la traición. 11.200 euros gastados ¿en qué? Cenas románticas, regalos, quizás contribución al alquiler de ese apartamento secreto. Guardé capturas de pantalla de cada extracto bancario en carpeta oculta de mi computadora. Documentación, evidencia, munición legal para cuando llegara el momento. Esa noche, Beatriz llegó a las 7, alegre y conversadora. Me contó anécdota divertida sobre colega de trabajo. Preparamos juntos la cena, salmón al horno con verduras asadas. Vimos episodio de serie que seguíamos en Netflix. Ella se acurrucó contra mí en el sofá como había hecho miles de veces durante casi 3 décadas, y yo actué perfectamente. Sonreí en momentos apropiados. Hice comentarios sobre la serie. Le acaricié el cabello distraídamente. Por fuera era el Manuel de siempre. Por dentro era hombre completamente diferente. Hombre que ahora sabía con certeza que su matrimonio era mentira construida sobre engaños sistemáticos. El martes 30 de abril, 12 días después de contratar a Tomás Prieto, recibí mensaje de texto a las 10 de la mañana. Tengo material completo. Puede venir a mi oficina cuando guste o puedo llevarle el informe al lugar que prefiera.
Respondí inmediatamente. Estaré en su oficina a las 11:30. Llegué puntual. Tomás tenía sobre su escritorio una carpeta manila gruesa, abultada con documentos. Su expresión era neutral pero profesional cuando me indicó que tomara asiento. Señor Ortega, he completado la investigación preliminar. Debo advertirle que el contenido de este informe confirma sus sospechas. ¿Está preparado para ver esto? Muéstremelo todo. Abrió la carpeta. Dentro había informe mecanografiado de 8 páginas, junto con sobre grande conteniendo fotografías, impresas en papel fotográfico de alta calidad. Tomás comenzó con los datos duros. El apartamento de calle Ferraz 43, tercero B, está alquilado desde febrero de 2023. 14 meses. El inquilino registrado es Rodrigo Campos Ruiz, 48 años de edad, ejecutivo de marketing digital, divorciado desde 2021. Trabaja en Tech Solutions España, misma empresa que su esposa, departamento de estrategia comercial. Renta mensual del apartamento, 950 euros. El nombre me golpeó con fuerza inesperada. Ya no era el amante anónimo, era persona real con nombre completo, edad, profesión. Rodrigo Campos Ruiz. Repetí mentalmente esas 4 palabras. Colega de trabajo de Beatriz. Habían estado bajo el mismo techo corporativo mientras construían esta traición elaborada. Durante 12 días consecutivos mantuve vigilancia en diferentes horarios. Su esposa visitó el apartamento en 6 ocasiones distintas, siempre usando entrada trasera, siempre entre las 14:45 y las 15:15 horas. Permanecía dentro entre 1 hora y media a 2 horas. El señor Campos llegaba aproximadamente 10 minutos antes que ella en cada ocasión, preparando el encuentro. Tomás deslizó el sobre con fotografías hacia mí. Lo abrí con manos sorprendentemente firmes. La primera imagen mostraba a Beatriz saliendo de nuestro Volkswagen Passat en el callejón trasero del edificio. Llevaba blusa azul celeste que yo le había regalado en su cumpleaños pasado. Miraba hacia ambos lados con expresión cautelosa antes de dirigirse hacia la puerta metálica verde. Segunda fotografía, Beatriz entrando por esa puerta. Tercera, hombre alto, complexión atlética, cabello oscuro peinado hacia atrás, vestido con traje gris carbón. Rodrigo Campos. Tenía rostro angular, mandíbula marcada, ese tipo de atractivo masculino convencional que aparece en anuncios de colonias caras. Sostenía la puerta abierta para Beatriz con sonrisa íntima. Cuarta fotografía devastadora. Los dos en el rellano de la escalera antes de entrar al apartamento. Él tenía mano en la cintura de ella. Ella tenía cabeza ligeramente inclinada hacia él, sonriendo de manera que hacía que su rostro se iluminara completamente. Reconocí esa expresión. Era como solía mirarme a mí hace 15, 20 años, cuando todavía éramos pareja joven enamorada. Continué revisando. Fotografía 5. Ambos saliendo del edificio 1 hora y media después, caminando separados pero con lenguaje corporal inconfundible de intimidad reciente. 6. Rodrigo besando mejilla de Beatriz antes de que ella subiera a su vehículo. 7. Beatriz revisando su reflejo en espejo retrovisor del coche, arreglándose el cabello, retocando lápiz labial. Había 23 fotografías en total. Diferentes días, diferentes ropas, pero misma rutina, mismo apartamento secreto, misma traición repetida con precisión de relojería suiza. También obtuve información adicional sobre el señor Campos mediante fuentes públicas y contactos profesionales discretos, continuó Tomás. Se divorció de su esposa anterior, Elena Vázquez, en 2021 tras 12 años de matrimonio. No tienen hijos. Gana aproximadamente 75.000 euros anuales. Vive en piso propio en zona de Moncloa. El apartamento de calle Ferraz parece ser exclusivamente para estos encuentros. 75.000 euros anuales. Ganaba más que Beatriz, más que yo también. Era exitoso, atractivo, disponible. Todo lo que esposa insatisfecha podría desear en amante. ¿Interactúan en la oficina?
Pregunté con voz que sonaba extrañamente calmada incluso a mis propios oídos. Sí, los seguí a la empresa en 2 ocasiones. Almorzaron juntos en cafetería corporativa el miércoles 24, aunque sentados en mesa grupal con otros 4 colegas. Mantienen discreción profesional en ambiente laboral. Sin embargo, el viernes 26 los vi conversando en estacionamiento durante 12 minutos. Lenguaje corporal sugería complicidad, pero sin contacto físico visible. Son cuidadosos. Por supuesto que eran cuidadosos. 14 meses sin que yo sospechara nada. 14 meses de mentiras fluidas, excusas creíbles, actuación impecable. Esto requería planificación, coordinación, disciplina. No era aventura impulsiva, era relación paralela sistemática. ¿Qué recomienda como siguiente paso?, pregunté. Eso depende de sus objetivos, señor Ortega. Si busca divorcio, este material es más que suficiente como evidencia. Fotografías están fechadas y geolocalizadas. Tengo declaración jurada sobre métodos de obtención completamente legales. Cualquier tribunal reconocerá validez de estas pruebas. Si desea continuar investigación más profunda, puedo seguir documentando, quizás intervenir comunicaciones electrónicas si obtiene autorización legal apropiada. Quiero todo. Continúe la vigilancia durante mis 3 días en Barcelona la próxima semana. Ella planea verlo el martes 23 y jueves 25. Documéntelo. Necesito construcción de evidencia tan sólida que no pueda negarse, minimizarse o racionalizarse. Tomás asintió. Haré exactamente eso. Le enviaré actualizaciones diarias mediante mensajes cifrados a número que me indique. Le di número de teléfono móvil secundario que había comprado específicamente para esta situación. Pagué 3.000 euros adicionales en efectivo sin dejar rastro bancario que Beatriz pudiera detectar al revisar cuentas. Regresé a casa con carpeta manila guardada en maletín cerrado con llave. Subí directamente a mi oficina y guardé todo en caja fuerte empotrada detrás de cuadro en la pared. Beatriz nunca había sabido la combinación de esa caja. La había instalado años atrás para guardar documentos importantes de proyectos arquitectónicos. Ahora contenía 23 fotografías de su traición. El sábado 2 de mayo decidí hacer algo que nunca había considerado antes: revisar la computadora familiar que compartíamos en el salón. No buscaba invadir privacidad, sino comprender dimensión completa de lo que enfrentaba. Beatriz había salido a su clase de yoga matutino, actividad que realizaba cada sábado desde hacía aproximadamente 1 año. Ahora me preguntaba si realmente iba a yoga o era otra mentira conveniente. La computadora era Dell antigua que usábamos principalmente para pagar facturas online, revisar correos personales, almacenar fotografías familiares. Beatriz creía haber borrado su historial regularmente, pero yo sabía algo que ella desconocía. El sistema operativo guardaba copias de respaldo automáticas de todos los archivos y conversaciones cada 15 días. Era función de seguridad que yo mismo había configurado años atrás tras perder documentos importantes por fallo técnico. Accedí al directorio oculto de respaldos. Encontré archivos de WhatsApp web que Beatriz había usado ocasionalmente cuando su teléfono móvil se quedaba sin batería. Abrí el más reciente, fechado 27 de abril. Mi corazón latía acelerado mientras cargaba el contenido. Allí estaban. Conversaciones completas entre Beatriz y nuestra hija Claudia. 47 mensajes intercambiados durante los últimos 8 meses. Comencé a leer desde el principio, desde septiembre de 2023. Mensaje de Beatriz, 14 de septiembre. Claudia, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos vernos para café mañana? Respuesta de Claudia. Claro, mamá, todo bien. Me preocupas. Beatriz, estoy bien. Solo necesito consejo de mujer a mujer. Te cuento mañana. No había registro de esa conversación cara a cara, pero los mensajes posteriores revelaban todo. El 17 de septiembre, Claudia escribió: Mamá, entiendo que te sientas sola. Papá trabaja demasiado y sé que no te presta atención que mereces. Pero ¿estás segura de esto? ¿Realmente vale la pena arriesgar todo?
La respuesta de Beatriz me atravesó como cuchillo. Claudia, hace 3 años que tu padre y yo no tenemos intimidad real. Conversamos sobre facturas, sobre su trabajo, sobre cosas prácticas. Pero no me mira como antes. Rodrigo me hace sentir viva de nuevo. Me hace sentir mujer, no solo esposa eficiente o madre funcional. 3 años. Ella había estado sintiendo este vacío durante 3 años y yo no me había dado cuenta. O quizás me había dado cuenta, pero había elegido ignorarlo, escondido detrás de proyectos arquitectónicos urgentes, viajes de trabajo, reuniones interminables. Continué leyendo. Los mensajes progresaban desde dudas iniciales de Claudia hasta complicidad activa. El 3 de octubre, Claudia escribió: «Mamá, si papá pregunta por qué llegaste tarde ayer, dile que estuviste ayudándome a elegir muebles para mi apartamento nuevo. Yo confirmaré si me llama». Beatriz respondió: «Gracias, mi amor. Sé que esto no está bien, pero necesito esto ahora. Prometo ser cuidadosa». El mensaje que Tomás había mencionado en el esbozo apareció el 3 de febrero de 2024. Beatriz había escrito preocupada: «Creo que Manuel sospecha algo. Anoche me preguntó por qué había llegado tarde 3 veces esta semana». La respuesta de Claudia fue brutal en su desprecio casual. «Mamá, relájate. Papá nunca sospechará nada. Solo piensa en sus planos y proyectos. Ni siquiera nota cuando no estás en casa. Lleva años viviendo en su burbuja de trabajo». Sentí algo quebrarse dentro de mí, que no era solo dolor por Beatriz, era traición duplicada. Mi hija, Claudia Ortega Domínguez, 26 años, la niña que había cargado en mis hombros durante paseos dominicales, que había ayudado con tareas escolares, que había llorado en mi pecho cuando su primer novio la dejó, que había celebrado conmigo cuando consiguió su primer trabajo como diseñadora gráfica. Esa hija me consideraba tan absorto en trabajo que no merecía ni siquiera lealtad básica. Y lo peor era reconocer que tenían razón parcialmente. Durante últimos 5 años me había sumergido obsesivamente en proyectos cada vez más ambiciosos. Había perdido aniversario de 25 años por viaje a Alemania. Había cancelado incontables cenas por reuniones tardías. Había estado físicamente presente, pero emocionalmente ausente durante periodos largos. Esto no justificaba traición de 14 meses. No justificaba mentiras sistemáticas ni complicidad de mi hija, pero explicaba parte del contexto que había permitido que esto sucediera. Seguí revisando mensajes. Había más. Claudia preguntando detalles sobre Rodrigo. Beatriz describiendo cenas románticas secretas, planes coordinados para encuentros durante mis viajes laborales. El mensaje del 12 de abril, 4 días antes de que encontrara la nota en la chaqueta, mostraba nivel escalofriante de planificación. «Mamá, papá tiene conferencia en Barcelona del 23 al 25. Puedes decirle que pasarás esos días conmigo porque estoy enferma. Yo cubriré si llama». Guardé capturas de pantalla meticulosamente. Cada conversación, cada fecha, cada mentira coordinada. Todo documentado. Todo guardado en carpeta cifrada que copié a memoria USB que escondí en caja fuerte junto con fotografías de Tomás. Cerré la computadora cuando escuché Volkswagen Passat entrando al garaje. Beatriz regresaba. Bajé las escaleras. Preparé mi máscara de normalidad otra vez. «¿Cómo estuvo yoga?», pregunté con tono ligero. «Intenso pero bueno. Me duelen piernas», respondió ella sonriendo, besando mi mejilla. «¿Qué has hecho esta mañana?». Revisé correos, pagué algunas facturas online, nada especial. Almorzamos juntos. Conversamos sobre planes para siguiente semana. Mi viaje a Barcelona, su trabajo, todo ordinario, todo veneno disfrazado de normalidad doméstica. Esa noche, sola en mi oficina, escribí lista en cuaderno privado. Evidencia recopilada hasta ahora. Nota original. Grabación de audio. 23 fotografías profesionales. Extractos bancarios mostrando 11.200 euros no justificados. 47 mensajes probando complicidad de Claudia. La siguiente fase era consultar abogado. Necesitaba estrategia legal sólida antes de Barcelona. El lunes 6 de mayo contacté a Ignacio Martín Sáez,
el abogado matrimonialista que Roberto Campos había mencionado originalmente. Su despacho estaba ubicado en zona empresarial de Cuatro Caminos, edificio corporativo moderno, con seguridad discreta. Ignacio tenía 61 años, cabello completamente blanco, gafas de montura metálica y expresión de quien ha visto todas las variaciones posibles de tragedias matrimoniales. Señor Ortega, he revisado el material preliminar que me envió por correo cifrado. Su caso es sólido desde perspectiva probatoria. Sin embargo, necesito explicarle realidades legales del divorcio en España para que tenga expectativas correctas. Abrió expediente sobre su escritorio de caoba pulida. En España, incluso con adulterio comprobado, la división patrimonial sigue siendo 50% para cada cónyuge respecto a bienes gananciales adquiridos durante matrimonio. No existe penalización económica por infidelidad en reparto de activos. Lo que sí podemos hacer es proteger sus bienes privativos, aquellos que tenía antes del matrimonio o adquirió por herencia. La casa donde vivimos la heredé de mi padre en 2010, expliqué. Está completamente a mi nombre desde antes del matrimonio. Excelente, eso permanece suyo. ¿Qué otros activos poseen? Cuenta conjunta con 312.000 euros, 2 vehículos, Volkswagen Passat a nombre de ella, Toyota Corolla a mi nombre. Mobiliario del hogar valorado aproximadamente en 20.000 euros. Mis instrumentos profesionales de trabajo, unos 12.000. Ella tiene joyería heredada de su madre, quizás 15.000. Ignacio calculaba mentalmente mientras tomaba notas. La cuenta bancaria conjunta es lo más delicado. Le recomiendo transferir exactamente la mitad, 156.000 euros, a cuenta personal nueva que abriremos hoy mismo. Hacerlo ahora, antes de iniciar procedimiento formal, es completamente legal. Una vez presentemos demanda de divorcio, cualquier movimiento financiero adicional podría ser cuestionado. ¿Puedo usar los 11.200 euros que ella gastó en su aventura como compensación? Podemos solicitar reembolso mediante demanda civil separada, pero eso alarga proceso y requiere pruebas detalladas de cada gasto específico. Mi recomendación profesional: céntrese en divorcio limpio y rápido. Recuperar 11.000 no justifica meses adicionales de litigio que costarán más en honorarios legales y desgaste emocional. Tenía sentido pragmático, aunque me dolía pensar que ella se saldría con la suya en ese aspecto. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso completo? Con evidencia que tiene, divorcio será catalogado como contencioso por causa de adulterio. Tiempo promedio: entre 8 y 12 meses desde presentación de demanda hasta sentencia definitiva. Podemos acelerar si ambas partes cooperan, pero dado que usted planea cortar apoyo financiero a su hija adulta, anticiparía resistencia emocional que podría prolongar negociaciones. Esa tarde abrimos cuenta nueva en Banco BBVA. Transferí exactamente 156.000 euros desde cuenta conjunta. Dejé 156.000 para Beatriz. División perfectamente equitativa. Ignacio preparó documentación preliminar de divorcio que firmaría después de mi regreso de Barcelona. No presente demanda hasta tener confrontación definitiva, me aconsejó Ignacio. Una vez que papeles sean presentados oficialmente, ella sabrá que usted sabe. Mantenga elemento sorpresa mientras pueda. Los siguientes días fueron teatro puro. Preparé maleta para Barcelona, fingiendo entusiasmo por conferencia de arquitectura industrial. Beatriz actuaba solícita, preguntando si había empacado suficiente ropa, recordándome llevar adaptadores eléctricos. Por las noches yo dormía en sofá de mi oficina, alegando revisar presentaciones importantes. Ella aceptaba sin cuestionar. La mañana del miércoles 8 de mayo, 2 días antes de mi viaje programado, ocurrió el incidente que casi arruina todo. Había dejado pantalones grises sobre respaldo de silla en mi oficina después de cambiarme rápidamente para ir a correr. Al regresar, encontré a Beatriz sosteniendo pequeño trozo de papel entre sus dedos. Su expresión era extraña, mezcla de confusión y sospecha incipiente. «Manuel, ¿qué es esto?» Mi corazón se detuvo. Era recibo del pago a Tomás Prieto. Servicios de investigación privada, 3.000 euros.
Fecha 30 de abril. Había olvidado completamente que guardé ese recibo en bolsillo trasero. Mi cerebro trabajó a velocidad vertiginosa. No podía dudar, no podía tartamudear. Cualquier titubeo confirmaría sus sospechas. «Ah, eso», dije con tono casual perfecto, mientras me secaba sudor de frente con toalla. Contraté investigador para verificar póliza de seguro del estudio. Hubo discrepancia en valoración de equipos profesionales y necesitaba tasación independiente para reclamación. ¿Por qué? La mentira salió fluida, creíble, aburrida. Exactamente el tipo de gestión administrativa tediosa que yo haría. Beatriz frunció ligeramente el ceño. 3.000 euros parece mucho para verificar seguro. Incluía inspección física de todos los equipos, documentación fotográfica, comparación con precios de mercado actuales. Ya sabes cómo son estas compañías de seguros. Quieren justificación exhaustiva para cualquier actualización de póliza. Ella pareció aceptarlo, pero algo había cambiado en su mirada. Durante siguientes 2 días la sentí observándome diferente, más atenta a mis movimientos, más curiosa sobre mis actividades. Revisaba mi teléfono móvil cuando creía que yo no miraba. Hacía preguntas casuales sobre mi día con tono ligeramente inquisitivo. Había estado a centímetros de descubrir todo. Un recibo olvidado casi destruye semanas de planificación cuidadosa. El viernes 10 de mayo empaqué finalmente para Barcelona. Mi vuelo salía sábado temprano. Beatriz me despidió en puerta con beso prolongado y abrazo que parecía genuino. Barcelona recibió mi avión el sábado 11 de mayo bajo cielo gris, amenazando lluvia. Me hospedé en Hotel Catalonia Plaza, cerca del Palau de Congresos, donde transcurría la conferencia de arquitectura industrial. Habitación funcional, vista a avenida transitada, silencio relativo que contrastaba brutalmente con tormenta dentro de mi cabeza. Durante presentaciones diurnas actuaba profesionalmente. Escuchaba ponencias sobre diseño sostenible de plantas industriales, intercambiaba tarjetas con colegas internacionales, participaba en debates técnicos sobre optimización de espacios productivos. Pero mi mente estaba constantemente en Madrid, imaginando qué estaría haciendo Beatriz en ese preciso momento. La primera noche, martes 13 de mayo, según había planeado ella, Tomás envió mensaje cifrado a las 11:42. Objetivo confirmado en ubicación A. Llegada 14:53. Sujeto B ya dentro desde 14:40. Documentando todo. Ubicación A. Era código para apartamento de calle Ferraz. Sujeto B. Era Rodrigo Campos. Me senté en borde de cama de hotel mirando ese mensaje. Mientras yo fingía interés en conferencias sobre estructuras prefabricadas modulares, mi esposa estaba acostándose con su amante en apartamento alquilado específicamente para traicionarme. La rabia me quemaba garganta, pero había algo más profundo. Algo oscuro que no quería examinar pero necesitaba enfrentar. A las 3 de la madrugada seguía despierto. Había salido a caminar por ramblas desiertas, regresado al hotel, pedido whisky de minibar que bebí sin saborear realmente. Finalmente, en soledad absoluta de esa habitación anónima, me obligué a hacer algo doloroso, analizar mi propia responsabilidad en destrucción de este matrimonio. No responsabilidad por la traición, eso era completamente de Beatriz. Ella eligió engañarme durante 14 meses. Ella construyó mentiras elaboradas. Ella involucró a nuestra hija en complicidad. Esas decisiones eran exclusivamente suyas, pero yo había creado terreno fértil donde esa traición pudo germinar. Recordé con claridad devastadora nuestro 25º aniversario de bodas. 25 años, fecha significativa que merecía celebración especial. Beatriz había reservado restaurante elegante con 2 meses de anticipación. Había comprado vestido nuevo color vino que lucía hermoso en ella. Estaba emocionada como adolescente planeando primera cita. 3 días antes recibí llamada de cliente alemán urgente. Problema estructural crítico en planta automotriz que estábamos diseñando en Stuttgart. Necesitaban que volara inmediatamente. Cancelé aniversario sin pensarlo 2 veces. Le dije a Beatriz, lo celebraremos cuando regrese, te lo prometo.
Ella asintió silenciosamente, guardó vestido nuevo en armario, anuló reservación de restaurante. Nunca lo celebramos. Cuando regresé de Alemania 5 días después, sumergido en resolver siguiente crisis laboral, simplemente olvidé la promesa. Beatriz nunca lo mencionó de nuevo. Conté mentalmente. Últimos 5 años había perdido aproximadamente 18 cenas familiares por reuniones tardías, 13 fines de semana por viajes laborales, incontables conversaciones significativas porque llegaba a casa mentalmente agotado, pensando solo en proyectos pendientes. Había estado físicamente presente, pero emocionalmente ausente durante periodos tan largos que Beatriz eventualmente dejó de intentar conectar conmigo. Recordé un momento específico hace 2 años. Ella había llorado una noche, acurrucada en nuestra cama diciendo que se sentía invisible. Yo estaba revisando planos en laptop, medio escuchando. Respondí distraídamente: «Estás exagerando, Beatriz. Solo estoy trabajando duro para darnos buena vida». Ella no respondió. Simplemente se dio vuelta y fingió dormir. ¿Cuántas señales había ignorado? ¿Cuántas peticiones silenciosas de atención había pasado por alto? Esto no justificaba adulterio. Absolutamente no. Si Beatriz estaba infeliz, tenía opciones: terapia matrimonial, separación honesta, divorcio. Lo que no tenía derecho a hacer era construir vida doble durante 14 meses mientras yo confiaba ingenuamente en ella. Pero yo había contribuido al vacío emocional que ella llenó con Rodrigo Campos. Había sido esposo negligente, disfrazado de proveedor dedicado. Había confundido pagar facturas con construir intimidad. Había asumido que matrimonio se mantenía solo, mientras yo me enfocaba obsesivamente en ambiciones profesionales. El jueves 15 de mayo, último día de conferencia, recibí segundo mensaje de Tomás. Objetivo en ubicación. A nuevamente. 14:57. Duración 2 horas y 11 minutos. Material fotográfico adicional asegurado. Total ahora 38 imágenes documentadas. 38 fotografías de mi matrimonio destruido. 38 pruebas de traición sistemática. 38 recordatorios de que 28 años se habían convertido en farsa. Esa noche, última en Barcelona, escribí lista en cuaderno de notas del hotel. No era lista de evidencias como había hecho antes. Era lista de reconocimientos personales. Trabajé obsesivamente, ignorando necesidades emocionales de mi esposa. Cancelé compromisos importantes por trabajo repetidamente. Dejé de hacer gestos románticos hace aproximadamente 4 años. Conversaciones se volvieron transaccionales, facturas, horarios, logística familiar. Perdí capacidad de escuchar realmente cuando ella hablaba. Asumí que matrimonio continuaría funcionando solo por inercia, sin esfuerzo activo. Debajo escribí en letras más grandes: nada de esto justifica traición de 14 meses, pero explica contexto. Debo cargar con esta verdad incómoda junto con rabia justificada. Regresé a Madrid el sábado 16 de mayo. Beatriz me recibió en aeropuerto, sonriente, preguntando sobre conferencia. Le conté detalles inventados sobre ponencias interesantes. Ella compartió anécdotas triviales sobre su semana supuestamente normal. Actuamos perfectamente nuestros papeles asignados, pero algo había cambiado definitivamente dentro de mí durante esas noches insomnes en Barcelona. Ya no era solo esposo traicionado buscando venganza, era hombre enfrentando verdades múltiples simultáneamente. Ella me había destruido con mentiras. Yo había contribuido a crear condiciones para esa destrucción. El miércoles 22 de mayo marqué reservación en Restaurant Botín, el más antiguo de Madrid según registros históricos, ubicado en calle Cuchilleros. Lugar público pero elegante, con suficiente privacidad entre mesas para conversación seria, sin convertirse en espectáculo para otros comensales. Solicité mesa en rincón del segundo piso, lejos de entrada principal. Llamé a Beatriz durante su hora de almuerzo laboral. «Cariño, quiero celebrar nuestro aniversario de bodas correctamente esta vez. Sé que he sido negligente últimamente. Reservé botín para este viernes 24 a las 9 de la noche. Solo tú y yo como cuando éramos jóvenes». Hubo pausa breve.
Luego su voz cargada de emoción que sonaba genuina. Manuel, eso es hermoso. Hacía tanto que no hacías algo así. Por supuesto que iré. Hay una cosa más, agregué cuidadosamente. Invité a Claudia como sorpresa. Pensé que sería bonito que nuestra hija celebrara con nosotros este logro de 28 años juntos. ¿Te parece bien? Otro silencio, este ligeramente más largo. Sí, claro. Será especial tenerla con nosotros. Colgué y llamé inmediatamente a Claudia. Ella contestó con tono casual característico. Hola, papá. ¿Qué necesitas? Tu madre y yo celebramos aniversario este viernes en Botín. Quiero que vengas. Es importante para mí tener a mi familia completa esa noche. Papá, tengo planes con amigas el viernes. Cancélalos. Mi voz adquirió firmeza que raramente usaba con ella. Esto no es negociable, Claudia. 9 de la noche, restaurante Botín. Viste apropiadamente. Te espero. El viernes 24 de mayo llegué al restaurante a las 8:30. Llevaba traje gris oscuro, corbata azul marino, zapatos negros pulidos. El maletín de cuero guardaba sobre manila conteniendo 38 fotografías impresas en papel fotográfico profesional, transcripciones completas de 47 mensajes entre Beatriz y Claudia, extractos bancarios destacando 11.200 euros en retiros inexplicables y copia de demanda de divorcio ya firmada por mí y lista para presentación oficial. Beatriz llegó a las 9:05, vestida con ese vestido color vino que había comprado para aniversario 25 hace 3 años, el que nunca usó porque yo cancelé la celebración. Verla con él ahora me produjo sensación extraña, mezcla de ironía amarga y tristeza profunda. «Estás preciosa», dije honestamente. Lo estaba. 51 años, pero conservaba elegancia natural que me había atraído décadas atrás. «Gracias. Tú también te ves muy guapo. Hace tiempo que no te veo tan arreglado». Claudia apareció a las 9:02, claramente molesta por obligación de estar allí. Llevaba vestido negro simple, maquillaje mínimo, expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Nos sentamos, pedimos vino Rioja Reserva. Llegaron entrantes, jamón ibérico, quesos manchegos, pan recién horneado. Conversación fluía superficialmente. Beatriz comentaba sobre reforma en su oficina. Claudia mencionaba proyecto freelance reciente. Yo asentía, sonreía. Participaba mecánicamente. Llegaron platos principales: cordero asado para mí, merluza para Beatriz, solomillo para Claudia. Comimos tranquilamente. Beatriz incluso tomó mi mano sobre mesa en gesto afectuoso público que no hacía desde hacía años. Claudia revisaba discretamente su teléfono móvil cada pocos minutos. Cuando llegó momento de postre, camarero retiró platos. Rechazamos carta de dulces. Pedí solo 3 cafés. Entonces saqué el sobre manila de mi maletín y lo coloqué sobre mantel blanco en centro exacto de nuestra mesa. Era sobre grande, abultado, imposible de ignorar. Beatriz lo miró con curiosidad inicial que rápidamente se transformó en alarma instintiva. «¿Qué es eso, Manuel? Ábrelo tú misma». Sus manos temblaban ligeramente cuando tomó el sobre. Lo abrió despacio. Extrajo primera fotografía. Era ella saliendo del Volkswagen Passat en callejón trasero de calle Ferraz, fecha y hora estampadas digitalmente en esquina inferior, 13 de mayo, 14:53. El color desapareció completamente de su rostro. Literalmente la vi palidecer hasta tonalidad cenicienta. «Manuel», su voz era apenas susurro. «Continúa mirando. Hay 37 más». Claudia se había quedado paralizada, cuchara de café suspendida a medio camino hacia su boca. Intentó levantarse. «Siéntate». Mi voz era hielo. «Tú también necesitas ver esto, Claudia. Después de todo, has sido cómplice activa durante 8 meses». Ella se dejó caer de regreso en silla, rostro descompuesto por pánico evidente. Beatriz revisaba fotografías una tras otra. Ella entrando al edificio. Rodrigo Campos sosteniéndole la puerta, ambos en escalera con su mano en cintura de ella. Saliendo juntos 1:30 después. Diferentes fechas, diferentes ropas, misma traición repetida. 14 meses, Beatriz.
Desde febrero de 2023. Calle Ferraz 43, tercero B. Apartamento alquilado por Rodrigo Campos Ruiz, 48 años, ejecutivo de marketing en tu empresa. 11.200 euros gastados en efectivo no justificado. 47 mensajes coordinando mentiras con nuestra hija. Coloqué transcripciones impresas sobre mesa. El mensaje donde Claudia se burlaba de mí estaba destacado con marcador amarillo fluorescente. Papá nunca sospechará nada. Solo piensa en sus planos y proyectos. Leí en voz alta mirando directamente a mi hija. Esas fueron tus palabras exactas el 3 de febrero, Claudia. Así de poco me respetas. Lágrimas comenzaron a correr por mejillas de Beatriz. Claudia miraba la mesa fijamente, incapaz de sostener mi mirada. Manuel, yo puedo explicar. Beatriz intentaba hablar entre sollozos. No hay explicación que justifique 14 meses de mentiras sistemáticas. No hay explicación para involucrar a nuestra hija en tu traición. No hay explicación que repare daño que has causado. Beatriz intentó tomar mi mano a través de la mesa. La retiré inmediatamente. Manuel, por favor escúchame. Sé que lo que hice es imperdonable, pero necesitas entender el contexto. Llevábamos años distanciados. Tú nunca estabas presente emocionalmente. Trabajabas constantemente, me ignorabas. Actuabas como si yo fuera solo parte del mobiliario de la casa. Entonces la solución era acostarte con colega de trabajo durante 14 meses mientras me mentías cada día. Mi voz permaneció controlada, casi clínica, mientras me besabas por las mañanas y fingías amor conyugal cada noche. No era fingido. Todavía te amo, Manuel. Rodrigo fue escape de soledad que sentía. Pero tú eres mi marido, el padre de mi hija, mi compañero de casi 3 décadas. Era tu compañero. Esa versión de nosotros murió en el momento que decidiste traicionarme. Saqué segundo sobre del maletín. Este contenía documentos legales oficiales con sellos notariales visibles. Estos son papeles de divorcio, ya firmados por mí. Mi abogado, Ignacio Martín Sáez, los presentará formalmente el lunes 27 ante juzgado correspondiente. Fundamento legal. Adulterio comprobado mediante evidencia fotográfica y testimonial. Coloqué los documentos frente a ella. Beatriz los miraba como si fueran sentencia de muerte. En España, incluso con adulterio probado, división patrimonial es 50% de bienes gananciales para cada cónyuge. Ya transferí exactamente 156.000 euros de cuenta conjunta a cuenta personal nueva. Dejé otros 156.000 para ti. División perfectamente equitativa. ¿Cuándo hiciste eso? Su voz era apenas audible. Hace 2 semanas. Mientras tú planificabas encuentros con Rodrigo durante mi viaje a Barcelona, yo estaba protegiendo legalmente mis activos. La casa la heredé de mi padre en 2010, antes de nuestro matrimonio. Es bien privativo mío. Tú no tienes derecho sobre ella. Tendrás que buscar otro lugar para vivir una vez que divorcio sea finalizado. El proceso tomará aproximadamente 8 a 10 meses. Beatriz sollozaba abiertamente ahora. Algunos comensales en mesas cercanas comenzaban a mirar discretamente. No me importaba. Puedo solicitar compensación económica por los 11.200 euros que gastaste en tu aventura, pero mi abogado recomienda no alargar litigio. Considéralo regalo de despedida. Claudia había permanecido en silencio absoluto, pero ahora intentó intervenir con voz temblorosa. Papá, yo sé que cometí error ayudando a mamá, pero no es tan grave como... ¿No es tan grave? La corté con frialdad que nunca antes había usado con mi hija. Pasaste 8 meses riéndote de mí, proporcionando coartadas falsas, burlándote de mi supuesta ceguera ante traición de tu madre. Eso demuestra desprecio absoluto por mí como padre. Yo no quería lastimarte, solo estaba apoyando a mamá porque pensabas que yo era idiota demasiado absorto en trabajo para notar nada. Ya leí tus mensajes, Claudia. Sé exactamente qué pensabas de mí. Saqué tercer documento de mi maletín. Era lista impresa de transferencias bancarias automáticas. Durante últimos 4 años, he pagado tu alquiler mensual de 950 euros.
También pago seguro, mantenimiento y gasolina del Ford Fiesta que usas, vehículo que técnicamente está registrado a mi nombre, porque tú no tenías historial crediticio cuando lo compramos hace 3 años. Claudia palideció comprendiendo hacia dónde iba esto. Efectivo inmediato. Cancelé transferencia automática de tu alquiler ayer. Tu casero recibirá último pago correspondiente a mayo. Junio en adelante es tu responsabilidad. El Ford Fiesta lo venderé dentro de 30 días. Puedes comprarlo tú misma si consigues financiamiento o buscar transporte alternativo. Papá, no puedes hacer eso. Trabajo freelance, no tengo ingresos fijos suficientes para... Deberías haber considerado esas consecuencias antes de participar activamente en humillarme durante 8 meses. Tienes 26 años, Claudia. Eres adulta con título universitario y capacidad de trabajar. Yo te ayudaba financieramente porque eras mi hija y te amaba, pero respeto y lealtad son requisitos mínimos para ese tipo de apoyo paternal. Tú destruiste ambos. Manuel, por favor, no castigues a nuestra hija por mis errores. Beatriz suplicaba desesperadamente. No la estoy castigando. Simplemente retiro ayuda voluntaria que proporcionaba. Ella es adulta independiente. Puede vivir como tal. Me puse de pie. Dejé 200 euros en efectivo sobre mesa para cubrir cuenta del restaurante completamente. El lunes recibirán notificación oficial de mi abogado. Beatriz, te sugiero contratar representación legal propia inmediatamente. Este divorcio será contencioso, pero limpio si cooperas. Si decides complicarlo innecesariamente, tengo recursos y evidencia suficiente para prolongar proceso hasta que sea favorable a mis intereses. Tomé mi maletín. Miré a ambas por última vez. Beatriz llorando desconsoladamente. Maquillaje corrido por lágrimas. Claudia en shock silencioso, procesando destrucción de su cómoda vida subsidiada. 28 años, Beatriz. 28 años que entregué creyendo en nosotros. Reconozco que fui negligente emocionalmente. Reconozco que prioricé trabajo sobre matrimonio demasiadas veces. Esos son mis errores y cargo con ellos. Pero tú elegiste traición en lugar de honestidad. Elegiste mentiras en lugar de conversación difícil. Elegiste involucrar a nuestra hija en humillación sistemática. Esas elecciones son exclusivamente tuyas. Caminé hacia salida del restaurante. Escuché a Beatriz gritar mi nombre una vez, pero no me detuve. No miré atrás. Afuera, aire nocturno de Madrid era fresco contra mi rostro. Caminé por calle Cuchilleros hacia Plaza Mayor, cada paso alejándome de 28 años de historia, compartida ahora convertida en cenizas. Febrero de 2025. 9 meses después de aquella noche en Restaurante Botín. El Juzgado de Familia número 7 de Madrid emitió sentencia definitiva de divorcio el 12 de febrero. Manuel Ortega Delgado y Beatriz Domínguez Vega dejaron de estar legalmente casados después de 28 años y 4 días de matrimonio. Beatriz recibió exactamente 178.000 euros, los 156.000 que yo había dejado en cuenta conjunta, más 22.000 correspondientes a la mitad del valor de mobiliario, vehículos y otros activos menores acumulados durante matrimonio. 0 derecho a pensión compensatoria, porque jueza determinó que sus ingresos como gerente de recursos humanos eran suficientes para mantenerse independientemente. La casa quedó completamente a mi nombre como bien privativo heredado antes del matrimonio, pero los números legales no cuentan historia completa de destrucción que siguió a aquella confrontación. Rodrigo Campos terminó su relación con Beatriz 3 semanas después del escándalo. Según me informó Tomás Prieto en seguimiento final que solicité, Rodrigo no pudo manejar exposición pública de su aventura. Colegas en Tech Solutions comenzaron a mirarlo diferente. Su reputación profesional como ejecutivo serio se manchó con chismes de oficina. Decidió cortar vínculos completamente con Beatriz para minimizar daño a su carrera. Ella perdió al amante por quien había sacrificado matrimonio de casi 3 décadas. En agosto de 2024, Gerencia Superior de Tech Solutions ofreció a Beatriz oportunidad de transferencia a oficina satélite en Zaragoza.
No fue solicitud. Fue exilio corporativo disfrazado de promoción lateral. Ambiente laboral en Madrid se había vuelto insostenible después que rumores sobre su aventura con colega circularan por departamentos. Aceptó transferencia porque alternativa era renuncia sin compensación. Vendió el Volkswagen Passat para pagar depósito de apartamento pequeño en Zaragoza. Vive sola a 300 kilómetros de todo lo que conocía. Recibí 4 llamadas suyas durante estos meses. No contesté ninguna. Envió 11 mensajes de texto, todos variaciones del mismo tema. Súplicas de perdón, explicaciones tardías, solicitudes de, al menos, poder hablar. Bloqueé su número después del mensaje 11. Claudia perdió su apartamento en julio cuando no pudo pagar alquiler de junio. Intentó negociar con Casero, pero él no aceptó promesas de pago retrasado. Ella tuvo que empacar pertenencias precipitadamente y mudarse con 2 compañeras de universidad en piso compartido en zona periférica barata de Vallecas. 3 personas en apartamento diseñado para 2. Vendió el Ford Fiesta, que yo poseía legalmente por 4.000 euros, dinero que desapareció en deudas acumuladas durante meses de transición caótica. Ahora trabaja en 2 empleos simultáneos, diseño gráfico freelance irregular, que genera entre 800 y 1.200 euros mensuales, dependiendo de proyectos disponibles, y turnos de fin de semana en cafetería Starbucks, ganando 900 euros adicionales. Apenas cubre gastos básicos. Ya no sale con amigas a restaurantes, ya no compra ropa nueva, ya no tiene vida social cómoda que había disfrutado mientras yo subsidiaba su existencia. Me llamó 34 veces durante estos 9 meses. Contesté la primera solo para decirle: no tengo nada que hablar contigo, Claudia. Hiciste tu elección cuando decidiste burlarte de mí durante 8 meses. Colgué. No volví a contestar las siguientes 33 llamadas. Eventualmente dejó de intentar. Y yo vivo solo en casa que ahora se siente excesivamente grande y silenciosa. 3 habitaciones que resuenan vacías. Cocina donde preparo comidas solitarias que como mecánicamente frente a televisión sin realmente ver programas que transmite. Oficina del segundo piso donde trabajo desde casa cada vez más frecuentemente porque interacción social en oficina corporativa me agota emocionalmente. Duermo promedio 4 horas por noche. Insomnio persistente que médico intentó tratar con pastillas que me dejan aturdido sin realmente hacerme descansar. Dejé de tomarlas después de 6 semanas. Ahora simplemente acepto las horas entre medianoche y amanecer leyendo libros técnicos que no retienen mi atención, o caminando por habitaciones vacías de esta casa, llena de recuerdos que duelen como heridas sin cicatrizar. Comencé terapia psicológica en septiembre, con doctora Alicia Fernández Rivas, psicóloga clínica especializada en trauma relacional. Sesiones semanales de 50 minutos donde proceso sistemáticamente destrucción de 28 años de vida compartida. Ella me dice que estoy experimentando duelo complicado, que la traición produce heridas psicológicas profundas que requieren tiempo para sanar. Le respondo que tiempo es lo único que tengo ahora en abundancia dolorosa. Amigos comunes del matrimonio tomaron bandos predecibles. La mayoría se distanció silenciosamente, incómodos con drama de divorcio sucio, prefiriendo evitar conflicto que elegir lealtades. 3 mantuvieron contacto conmigo: Roberto Campos, el abogado que inició esta cadena de eventos; Fernando Soler, el vecino, que ocasionalmente me invita a cervezas que bebo sin ganas; y Cristina Ruiz, mi asistente de proyectos que organiza mis horarios profesionales con eficiencia que aprecio porque no requiere conversación emocional. Rechacé todas invitaciones sociales durante estos meses: cenas grupales, reuniones de exalumnos, celebraciones corporativas. La idea de fingir normalidad mientras vacío interior me consume resulta exhausta. Prefiero soledad honesta que compañía que requiere máscaras. ¿Valió la pena? Esta pregunta me atormenta en madrugadas interminables. Logré justicia. Beatriz paga consecuencias de su traición. Claudia aprendió brutalmente que acciones tienen costos reales. Yo recuperé dignidad
expuse mentiras, controló mis activos financieros. Victoria completa según cualquier métrica objetiva. Pero victoria sabe a cenizas. Justicia no llena casa vacía. Dignidad recuperada no calienta cama, donde ahora duermo solo rodeado de almohadas que no llenan ausencia de 28 años de compañía humana, incluso compañía que resultó ser mentira elaborada. Hay momentos, generalmente a las 3 de madrugada cuando insomnio es más cruel, donde me pregunto si confrontación dramática valió precio emocional que pago cada día. Si hubiera sido más sabio simplemente divorciarme en silencio, mantener distancia civilizada, no castigar tan severamente. Pero entonces recuerdo mensaje de Claudia burlándose de mi ceguera. Recuerdo voz de Rodrigo llamando mi amor a mi esposa. Recuerdo 14 meses de besos matutinos mientras ella planeaba encuentros secretos. Y reconozco que respuesta suave habría sido traición a mí mismo. Hice lo correcto. Pero correcto no significa fácil, ni indoloro, ni satisfactorio. Significa vivir con elecciones que destruyeron familia, pero preservaron integridad. Significa cargar soledad elegida como alternativa preferible a humillación continuada. Significa mirar cada mañana al espejo y reconocer al hombre que ya no será nunca más el Manuel ingenuo que confiaba ciegamente. Esta es mi vida ahora: casa silenciosa, trabajo constante, terapia semanal y noches interminables donde victoria judicial no logra llenar vacío de casi 3 décadas convertidas en fantasma que habita cada habitación de este hogar que ya no se siente como tal. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.